감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter Cuando returned home, nuestra hija menor regresó a casa después de su primer día de clases, le pregunté, ¿cómo te fue? Ella respondió, bien. the next morning, Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando la desperté para ir a la escuela, se cruzó de brazos y dijo con firmeza, ya fui a la escuela. Aparentemente, yo no la preparé o no le expliqué que ir a la escuela no era algo que se hace solo una vez, sino que tenía que ir a la escuela 5 días a la semana por muchos, muchos años. Al considerar el principio de estar preparados, imaginemos la siguiente escena. Están sentados en el salón celestial del templo y observan a los novios que entran y salen reverentemente mientras esperan para casarse por el tiempo y por toda la eternidad. Una novia entra en el salón celestial tomada de la mano de su novio. Lleva puesto un vestido sencillo pero hermoso y una sonrisa serena, cálida y simpática. Está bien arreglada, pero sin llamar la atención. Toma asiento, mira a su alrededor y de pronto la embarga la emoción. Parece que sus lágrimas son el resultado del asombro y reverencia que tiene por el lugar en el que se encuentra, así como por la sagrada ordenanza que le espera a ella y al amor de su vida. Su comportamiento parece decir, cuán agradecida estoy por estar en la casa del Señor, lista para empezar una jornada con mi compañero eterno. Parece estar preparada para mucho más que solo un acontecimiento. Hace poco nuestra preciosa nieta adolescente me dejó una nota sobre la almohada que en una parte decía, una cosa que me impresiona cuando entro al templo es el espíritu de paz y amor que reina allí. La gente puede ir al templo a recibir inspiración. Ella tiene razón. Podemos recibir inspiración y revelación en el templo, así como el poder para sobrellevar las adversidades. Lo que aprende sobre el templo al participar de forma consistente en llevar los nombres de sus propios familiares para realizar bautismos y confirmaciones, la preparará para recibir otras ordenanzas, convenios y bendiciones tanto para ella como para aquellos que se encuentran al otro lado del velo. El Elder Nelson enseñó, así como los templos están preparados para las personas necesitan prepararse para el templo. Al volver a leer sobre el capitán Moroni en el libro de Mormón, me recuerda que uno de los logros más grandes de Moroni fue el haber preparado meticulosamente a los nefitas para que resistieran la batalla contra el ejército lamanita. Preparó tan bien al pueblo que leemos. Pero he aquí, para mayor asombro de los lamanitas, los nefitas estaban preparados para recibirlos de una manera como nunca se había conocido. Esa frase, preparados de una manera como nunca se había conocido, me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos prepararnos mejor para las sagradas bendiciones del templo? El Señor enseñó, y además os daré una forma en todas las cosas. Consideremos un modelo de escrituras para ayudar a prepararnos bien. La preparación de Moroni para afrontar al enemigo exigió diligencia constante y fiel, y este modelo requerirá lo mismo. Parece que nunca me canso de la hermosa parábola que el Salvador enseñó sobre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Aunque esta parábola se refiere a estar preparado para la segunda venida de nuestro Salvador, también podemos asociar a estar preparados para las bendiciones del templo, que pueden ser un banquete espiritual para quienes estén preparados. En Mateo 25 leemos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran prudentes tomaron aceite en sus vasijas, y tardándose el novio cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «He aquí, el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo, «De cierto os digo que no os conozco».
No creo que haya ninguna persona, en especial entre aquellas de buen corazón, que no se sienta triste por las mujeres insensatas, y quizás algunas querramos decirle a las mujeres otras mujeres. No pueden compartir un poco para que todas sean felices, pero piénsenlo. Este es un relato que dijo el Salvador, y Él es quien llama a las 5 de ellas prudentes y a las otras 5 insensatas. Al considerar la parábola como un modelo de preparación para el templo, consideren las palabras de un profeta de los últimos días que enseñó que el aceite de la preparación espiritual no se puede compartir. El presidente Kimball ayudó a clarificar por qué las 5 mujeres prudentes no podían compartir el aceite de sus lámparas con aquellas que eran insensatas, cuando dijo: la asistencia a las reuniones sacramentales les agrega aceite a nuestras lámparas gota a gota a través de los años. El ayuno, la oración familiar, la orientación familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del Evangelio, el estudio de las Escrituras, cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota que se agrega a nuestras reservas. Los actos de bondad, el pago de diezmos, las acciones y pensamientos casos, todos estos contribuyen sustancialmente a incrementar el aceite con el que podemos reabastecer a medianoche nuestras lámparas vacías. Pueden ver el modelo de preparación gota a gota que puede ayudarnos a medida que pensamos cómo podemos ser más diligentes en nuestra preparación para recibir ordenanzas sagradas para nosotros y por otras personas. El elder Scott nos enseñó que la dignidad personal es un requisito esencial para gozar de las bendiciones del templo. El carácter digno se forja mejor con una vida de decisiones correctas y consistentes centradas en las enseñanzas del Maestro. Me encanta la palabra consistente. Ser consistente es ser firme, constante y fiable. ¡Qué gran descripción del principio de dignidad! En el diccionario bíblico en inglés se nos recuerda que solo el hogar se puede comparar en santidad con el templo. Se adapta nuestro hogar a esa descripción. Una encantadora jovencita de nuestro barrio fue a nuestra casa hace poco. Sabiendo que su hermano recién había regresado de su misión, le pregunté cómo se sentía al tenerlo de vuelta en casa. Ella dijo que era fantástico, pero a veces le pedía que bajase el volumen de la música y agregó: y ni siquiera era música mala. Quizás valga la pena examinarnos a nosotras mismas de vez en cuando para asegurarnos de que nuestro hogar es un lugar donde estamos preparados para sentir el Espíritu. Al preparar nuestros hogares para que sean lugares que inviten al Espíritu, estaremos preparadas para sentirnos en casa cuando entremos en la casa del Señor. A medida que nos preparamos para entrar dignamente en el templo y seamos fieles a los convenios del templo, el Señor derramará sobre nosotros una multiplicidad de bendiciones. Hace poco, mi buena amiga Bonnie Oscarson cambió el orden de un pasaje de Escritura cuando dijo: a quien mucho se requiere, mucho más le será dado. Estoy totalmente de acuerdo. Debido a que vamos al templo a recibir bendiciones eternas, no deberá sorprendernos que se requiera una norma más elevada para merecer esas bendiciones. El elder Nelson enseñó: por motivo de que el templo es la casa del Señor, las normas para ser admitidos en ella las ha establecido Él. Uno entra allí como invitado del Señor. Tener la recomendación para el templo es un privilegio inestimable y una señal tangible de obediencia a Dios y a sus profetas. Se espera que los atletas de primera categoría y los estudiantes de posgrado pasen horas, días, semanas, meses e incluso años preparándose. Se necesitan gotas diarias de preparación para que salgan vencedores. Del mismo modo, se espera que aquellos que desean hacerse acreedores de la exaltación en el reino celestial vivan una norma más elevada de obediencia que resulta practicar la virtud de la obediencia día tras día y gota a gota. A medida que agregamos aceite de manera consistente y diligente, gota a gota, a nuestras lámparas espirituales, haciendo estas cosas pequeñas y sencillas, podemos tener nuestras lámparas arregladas y encendidas con una preparación asombrosa. Mi esposo, que es presidente de Estaca, recientemente me dijo que él casi siempre puede saber cuando una persona está preparada y es digna de entrar al templo porque iluminan el cuarto cuando vienen a pedir la recomendación. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith pidió al Señor que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y que crezcan en ti y reciban la plenitud del Espíritu Santo y se preparen para recibir cuanto fuere necesario. Es mi ruego
que para nosotros el ir al templo sea mucho más que un acontecimiento que ocurre solo una vez. Ruego que nos preparemos para recibir de manera digna las ordenanzas salvadoras gota a gota y que guardemos los convenios relacionados con ellas con todo el corazón. Al hacerlo, sé que tendremos derecho a recibir las bendiciones prometidas de la plenitud del Espíritu Santo y el poder del Señor en nuestro hogar y en nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.